Muy buenas tardes con los ponentes y a la audiencia que tienen a ver a acompañarnos esta tarde. Está programada la continuación de la realización de la Mesa de Ciencias Naturales. En primera instancia, debo señalar de que la audiencia solamente puede realizar las preguntas correspondientes a través del chat y que estas van a ser respondidas al finalizar las ponencias. En ese sentido, tenemos esta tarde 4 distinguidos investigadores destacados, quienes van a tener a bien desarrollar sus ponencias. En primer lugar, vamos a tener la exposición del profesor Luis Pollack Velázquez. Él es biólogo, doctor en ciencias biológicas, profesor principal de la Facultad de Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de Trujillo. Es investigador de RENACID, del grupo María Rodborowski nivel 1. Él va a estar a cargo del tema distribución potencial de Aglaactis alicae en el Valle del Marañón, La Libertad. En segundo lugar, vamos a tener a la profesora María Holgado Rojas. Ella es magíster en ciencias, mención ecología y recursos naturales, escuela de posgrado de la UNSAC. Tiene maestrías en ciencias, mención ecología y recursos naturales. Tiene una segunda especialidad en tecnología educativa universitaria e investigación en la UNSAC. Tiene un diplomado en interculturalidad, desarrollo endógeno sostenible y cambio climático en la UNSAC, así como un diplomado en didáctica universitaria. Ella desarrollará el tema cultivo orgánico de hongos nutracéuticos en comunidades campesinas de la región Cusco. En tercera instancia tendremos la exposición del profesor Edwin Enciso Roca. Él es químico farmacéutico, maestro en salud pública y doctor en farmacia y bioquímica por la Unidad Mayor de San Marcos, docente asociado en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Desarrolla trabajos de investigación en farmacología y toxicología de plantas medicinales y cuenta con proyectos de investigación financiados por Fondesit. Él tendrá a cargo el tema biomoléculas con capacidad antioxidante del germinado y no germinado de 20 variedades de semillas de Chonopodium, quinoa, wild quinoa. Y finalmente tendremos la exposición del profesor Ángel Canales Gutiérrez, quien es profesional investigador de RENACID con publicaciones científicas sobre bioremediación, biodiversidad de flora y fauna silvestre. Actualmente está investigando sobre la dinámica de funcionamiento de islas en el lago Titicaca y el problema de la contaminación del lago Titicaca. Cuenta con publicaciones en revistas indexadas como Scopus, Web Science, Cielo, propietario de patentes, libros publicados, participación como expositor en congresos nacionales e internacionales. Además, ha sido reconocido por instituciones públicas y privadas como profesional en el área de las ciencias ambientales. Asimismo, es docente de posgrado en diferentes universidades, ganador de proyectos de investigación de CONCITEC y fundaciones internacionales. El profesor Ángel desarrollará el tema trasplante de alga Cladopora crispata en el lago Titicaca. Como bien se señaló, cada expositor tendrá 15 minutos para desarrollar su tema referido. Adelante, profesor Luis Pollack Velázquez. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
y a la segunda semana de la jornada de investigación. El tema que voy a desarrollar es distribución potencial de Aglaectes aliciae, colibrí de Alicia, en el noroeste de Perú, o como se había señalado también en el Valle del Marañón. Este trabajo también cuenta con la participación de dos destacados biólogos, Luis Martín Vallejos Bartales y Irwin Saldaña Ugaz. El trabajo relacionado con la distribución de Aglaectes aliciae tiene como sustento que los modelos de distribución potencial. Y estos modelos de distribución potencial utilizan la ocurrencia de las especies y la información que existe de las condiciones ambientales para que podamos predecir la distribución de la especie utilizando la teoría del nicho ecológico. En ese sentido, teniendo como marco esa parte teórica, el objetivo del presente trabajo es diseñar un modelo predictivo de la distribución de Aglaectes aliciae, colibrí de Alicia, en los Andes del norte del Perú. En nuestro país existen 125 especies de colibríes, de las cuales 15 son endémicas de Perú. En el caso de Aglaectes aliciae, es una especie endémica y que está considerada como única en el mundo. Bueno, pertenece a la familia Trochilidae y al orden Apodiformes. Su hábitat es en los bosques de Almus acuminatus y se alimenta principalmente del néctar de la especie Tristerix longibracteatum. La que en la imagen ustedes pueden observar al colibrí, y aquí está, las flores de Tristerix. Entonces, Tristerix es una planta, está considerada como una planta parásita, entonces vive sobre el aliso. Las otras características que debemos señalar del colibrí de Alicia es que en el Decreto Supremo 004 de 2014 del MINAGRI está considerado en condición de vulnerable. En la IUCN también está considerado en la categoría de vulnerable, y en las CITES está en el apéndice 2. Nosotros hemos utilizado información de los repositorios del GBIF, ¿no? Aquí en Global Biodiversity Information, de IBER, y los predictores climáticos de las capas de WorldClim 2, ¿no? Entonces, ¿qué predictores climáticos se ha utilizado? Del B1, BIO1, BIO2, BIO4, BIO5, BIO12, BIO14, BIO15, 16 y 17, que están relacionadas a las condiciones bioclimáticas, ¿no? de precipitación, principalmente precipitación anual. Y asimismo se ha utilizado el algoritmo de entropía, conocido con el nombre de MAXE. Y el procesamiento de esta información se ha utilizado el programa Wallace en el entorno del RStudio. Y este RStudio, luego que se ha obtenido el valor del AUC, se hizo el diseño del mapa en donde se puede determinar la distribución, ¿no? la predicción. Entonces, estos son los materiales que nosotros hemos utilizado, ¿no? Información de GBIF, de IBER, el WorldClim, el Wallace, el programa Wallace, las plataformas, los lenguajes R y RStudio, y QGIS para la elaboración del mapa. Aglaectes aliciae se distribuye principalmente, o únicamente, no principalmente, sino únicamente en el distrito de Cochorco, en la provincia de Sánchez Carrión, la región La Libertad, entre los 3.000 y 3.400 metros sobre el nivel del mar. Entonces, Cochorco, esta es la provincia de Cochorco,
y la distribución está más o menos en este nivel. ¿Qué resultado hemos tenido? Luego de aplicar los algoritmos, obtuvimos el valor del AUC. El AUC, ¿qué es? Es el área bajo la curva característica de funcionamiento del receptor, o sea, que nos permite predecir. Entonces, y ese valor el valor que hemos obtenido es de 0.915. Esto nos indica que el diseño que se ha elaborado cumple con las características que permite predecir los lugares en donde se encuentra la especie. Entonces, en el mapa de distribución podemos observar una escala de colores, ¿no? En donde la escala más intensa, el valor de 0.8045, son los lugares donde se encuentra normalmente la especie, ¿no? Y que se podría encontrar. Entonces, los puntos que nosotros hemos obtenido de GBIF y también las observaciones directas nos dan en esta zona, ¿no?, que corresponde justamente al Valle del Marañón, ¿no?, donde está el distrito de Cochorco, perdón, la provincia de Cochorco, con respecto a la región La Libertad. Pero también nosotros vemos estos puntos de color azul intenso. Entonces, estos serían los lugares posibles de distribución de Aglaestes aliciae. Entonces, con ello podemos decir que en cuanto a la distribución de la especie, el mapa predictivo estaría que su distribución es esta, ¿no?, aquí en esta zona de Cochorco, pero también es el lado oriental y occidental del río Marañón. Entonces, el río Marañón está por acá, ¿no? Entonces, estaría en ambas vertientes, ¿no?, la distribución del colibrí de Alicia. Sin embargo, nosotros hemos tenido la información, hay una publicación en donde se menciona que Aglaestes aliciae ha sido encontrado en Ancash, ¿no?, aquí en este punto, ¿no? O sea, que aparentemente estaría fuera del área de distribución, ¿no? O sea, en los puntos más tenues, los colores más tenues, son los lugares menos posibles donde se encuentra la especie. Sin embargo, existe una información que ha sido localizado en esta área, ¿no?, que corresponde a Ancash. Entonces, esa sería una nueva denominación, una nueva información con respecto a la especie. Sin embargo, de acuerdo a nuestro mapa de distribución, estaría solamente en ambos lados por las condiciones, ¿no?, por las condiciones climatológicas, solamente estarían en estos dos lados del distrito de Cochorco y en el Valle del Marañón. A ver, ya. Y entonces, como conclusión, en relación a nuestro trabajo, es que el colibrí de Alicia se encuentra su distribución potencial en ambos lados del Valle del Marañón. O sea, de toda la costa norte del Perú, únicamente puede distribuir en ambos lados del río El Marañón, y que coincide con los datos que se han publicado en el 2007 por Lambert y Angulo sobre el estado de distribución de esta especie, y también, bueno, el otro reporte que señala que esta especie también podría, ¿no?, bueno, de acuerdo al registro, en la región de Ancash. Pero básicamente el trabajo con relación a la distribución del modelo potencial es a ambos lados de la región o del Valle del Marañón. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Luis Pollack. A continuación, damos pase a la profesora María Holgado Rojas. Adelante, profesora.
Buenas tardes, por favor, me avisa si se observa. Adelante, sí se observa. Bien, primeramente quiero agradecer a los organizadores del evento. Voy a poner a vuestra consideración el trabajo de investigación intitulado Cultivo de hongos nutracéuticos. Perdón, voy a volver a compartir, por favor. Ese va aquí. Bien, a ver. Ahora sí. Bien, entonces, Todavía no observamos. ¿Podrías compartir, share screen? ok. Se ha dejado de compartir. Ok. Ujú. Ahora sí. Sí, adelante, profesor. Bien, entonces voy a poner a vuestra consideración el proyecto de investigación Cultivo orgánico de hongos nutracéuticos en comunidades campesinas de la región Cusco. El cultivo de hongos comestibles es una actividad relativamente nueva en nuestro país. Se trata de una verdadera innovación con trascendencia social y ambiental que permitió afianzar el vínculo universidad-comunidad mediante talleres de sensibilización y capacitación, planteándose así una contribución importante a la seguridad alimentaria, generación de ingresos y aprovechamiento de subproductos agrícolas y forestales. Gracias al financiamiento de los fondos Canon, se ha logrado el acceso de las comunidades campesinas a los conocimientos científicos y técnicos generados a partir de este proyecto, desarrollando actividades que permitieron a los comuneros tener a su alcance una tecnología apropiada para su beneficio y desarrollo sostenible. Las etapas del cultivo de estos hongos están considerados como un conjunto de tecnologías compatibles con un desarrollo sustentable, en tanto constituyen uno de los pocos procesos en los que se transforman los residuos lignocelulósicos en proteína para consumo humano de manera directa. Representa un proceso biotecnológico rentable, controlado, intensivo, eficiente en la utilización del agua, adaptable al cambio climático y desarrollado a pequeña y a gran escala. Es una alternativa muy importante en el consumo de alimentos naturales, inocuos, con propiedades benéficas para la salud, la gran tendencia en la alimentación de este siglo. Nuestro objetivo fundamental fue transferir la tecnología artesanal del cultivo de hongos nutracéuticos a las comunidades campesinas de Huayllay, Arín y San Nicolás de Bari. El área de estudio, como pueden observar, presenta diferentes pisos altitudinales. Así, por ejemplo, Arín se encuentra a una altura de 2.929 metros. Luego está la comunidad de San Nicolás de Bari, a 3.398, y la comunidad de Huayllay a 3.665 metros. En cuanto a la metodología, se realizó el proyecto tanto en laboratorio como en campo. En cuanto al trabajo de laboratorio, en ella se realizó la producción del inóculo fúngico, que en el mundo pues, de la micología aplicada del cultivo de hongos
se conoce como semilla. Entonces, este proceso empezó con el aislamiento e identificación de la cepa hasta el aumento de la biomasa en medio de cultivo. Y también en granos de trigo. Como pueden observar en esta diapositiva, vemos la preparación del inóculo fúngico en los laboratorios del CIPAM. Una vez realizado el aumento de biomasa, este material fue trasladado a las comunidades campesinas. En campo se realizó la adecuación de ambientes. Esta adecuación de ambientes involucra el proceso de acopio, pasteurización, incubación y fructificación a través de diferentes sistemas de cultivo. Se utilizaron sistemas monozona, bizona, polizona. Acá podemos observar la adecuación de los ambientes en ambientes subutilizados que existían en la comunidad. En esta parte podemos observar la adecuación del área de incubación y por acá el área de fructificación. Los sustratos pues, son fundamentales para el cultivo de hongos. Acá tenemos la chala de maíz, la coronta de trigo, la coronta de maíz o marlo, el rastrojo de trigo, de cebada, la avena y otros residuos que se encuentran en las comunidades. También utilizamos troncos de eucalipto. El tratamiento de los sustratos se realizó a través de la pasteurización, la siembra y la incubación. La pasteurización se realizó por inmersión en agua a 80 grados centígrados durante 1 hora. La incubación se realizó en ambientes cerrados, a temperaturas entre 15 a 25 grados, previo a la siembra que se realizó en bolsas de polietileno de 5 kilogramos. Acá podemos observar los procesos de pasteurización artesanal. Por acá la siembra y finalmente los sustratos ya adecuados para la fructificación. Vean, es muy importante tener en cuenta las fases del cultivo. Y existen 2 fases que tienen que ver con el control de los parámetros ambientales. La fase vegetativa y la fase de reproducción. La fase vegetativa, como pueden observar, involucra mantener el ambiente cerrado, donde la proporción de CO2 va a ser relativamente alta, así como la temperatura. Y cuando vamos a la fase de reproducción, estas condiciones cambian totalmente. De tal manera que el CO2 debe disminuir, ya que la presencia de CO2 en esta fase inhibe el crecimiento de los cuerpos fructíferos. De igual manera, vamos a cambiar las condiciones de completa oscuridad a condiciones de luz. Y a ello se añade la humedad. Ahí podemos observar la invasión del micelio en el sustrato. La fructificación se realizó pues con el cambio de las condiciones ambientales de acuerdo al sistema de cultivo que eligió cada comunero. Algunos utilizaron 2 ambientes, otros utilizaron un solo ambiente, de tal manera que se dotó de luz, de agua y de temperatura óptima para poder inducir a la formación de los primordios.
La productividad se evaluó tomando en cuenta la eficiencia biológica, la tasa de producción y el ciclo de cultivo. De los resultados podemos ver que la temperatura en las 3 comunidades osciló entre 12 a 14 grados. Temperaturas que van a ser bastante amplias si comparamos con lo reportado por otros autores. Esto significa que estos hongos se pueden adaptar a diferentes temperaturas. Acá podemos ver el desarrollo de los cuerpos fructíferos. Y en cuanto a los indicadores de producción, podemos ver que Pleurotus striatus fue el que presentó las mejores condiciones, con ciclos de cultivo de 42 días, la eficiencia biológica de 58% y una tasa de producción de 1.4%. Ahí podemos observar la producción en la comunidad de Guayay, en San Nicolás de Bari, en Arín. Por acá vemos Pleurotus striatus, Pleurotus I mayor y Lentinus leodes, conocido como shiitake. Ahora le quedan 5 minutos. Gracias. También se realizó el análisis físico-químico de los cuerpos fructíferos y consideramos importante pues presentar la composición de los aminoácidos de Pleurotus. Como pueden observar, estos hongos tienen la mayoría de los aminoácidos esenciales que se requiere para una alimentación saludable. En cuanto a los aportes del proyecto, está la optimización en el uso de áreas de cultivo, ya que el cultivo de hongos es un cultivo vertical y 1 metro cuadrado de este cultivo puede representar 5 metros de un cultivo tradicional. También está la contribución al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo de la economía local, la participación activa de la comunidad en el desarrollo científico y tecnológico de la región, la promoción de emprendimientos con la formación de asociaciones de productores de hongos, tanto en las comunidades campesinas como también en la universidad con la formación de los semilleros de investigación. Y entonces a través del proyecto se logró pues la introducción en el mercado de estos hongos a través de la disposición de estos en las ferias dominicales, sabatinas, durante todo el año, promoviendo su consumo mediante estas ferias. Luego también se logró la formulación de proyectos de desarrollo social que articulan instituciones públicas como FONCODES, Agrorural, las municipalidades y las comunidades campesinas. También se realizaron evidencias académicas como artículos científicos, la publicación de libros, la obtención de patentes, trabajos de investigación, de seminarios, tesis de pregrado, posgrado, tesis doctoral, y la formación de capital humano competitivo. Y acá podemos observar justamente cómo los emprendedores de la UNSAC tienen ahora sus pequeñas empresas como Biocetas Perú, Setas Andinas del Sur, Soinso, Setas del Inca, Productos Valle Andino. También se formaron asociaciones de productores, tanto en Arín como en Guayay. Acá podemos observar la oferta de los hongos en estas ferias, en los festivales. Y este proyecto sirvió pues para que otras comunidades también hicieran suyo el cultivo, como sucedió en el distrito de Pisac. Y la pandemia no fue un obstáculo para seguir capacitando a nuestros hermanos. Se hizo festivales gastronómicos. Y bueno, en cuanto a las conclusiones, podemos decir que de las 3 especies cultivadas, Pleurotus striatus presenta índices de producción aceptables para un cultivo a baja escala.
siendo capaz de adaptarse a las diferentes condiciones ambientales de las comunidades campesinas. El análisis proximal de proteínas y aminoácidos demuestran que estos hongos presentan proteínas de alta calidad. Consideramos que las actividades productivas asociadas al cultivo de hongos en nuestra región demandan la participación de agentes sociales con quienes se deben entablar relaciones estratégicas para hacer sostenible este proyecto desde el punto de vista socioeconómico y ecológico. Asimismo, es necesario promover integralmente la investigación científica, la formación de recursos humanos, la innovación tecnológica y la inversión en infraestructura para lograr el desarrollo endógeno necesario que permita una mayor competitividad en este rubro. Acá podemos observar al equipo de investigación. Por acá está la magíster Roxana Aranzábal, la magíster Ruth Lazarte, también magíster Karin Pérez y nuestro gran semillero Fraido Aguilar, y ciertamente todo el grupo del Centro de Investigación y Producción de Hongos Alimenticios y Medicinales, CIPAN de la UNSAC. Muchas gracias. Agradecemos a la profesora María por tan importante investigación aplicada. Y a continuación vamos a dar pase al profesor Edwin Enciso Roca. Adelante, profesor. Buenas tardes ante todos los presentes y también agradecer a los organizadores, a la Red Peruana de Universidades. En esta oportunidad voy a presentar mi trabajo de investigación titulado Biomoléculas con capacidad antioxidante del germinado de semillas de quinoa, ¿no?, de la región de Ayacucho. Tenemos el equipo de investigación, está conformado, ¿no?, por mi persona, el profesor Enrique Aguilar Felices y el profesor Johnny Altingo Jayo, docentes de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. El presente trabajo de investigación es financiado, ¿no?, por Fondesit con contrato número 388 del año 2019. Entonces, esto es una parte de este trabajo, no es todo. Entonces, vamos a hablar sobre la quinoa. Sabemos que la quinoa, ¿no?, es considerado como un grano maravilloso, ¿no?, el grano de oro, por sus gran componentes nutricionales que presenta. Además de los componentes nutricionales, presentan metabolitos secundarios, ¿no?, los cuales, ¿no?, tienen uso medicinal desde las épocas ancestrales y actualmente igual en nuestro país, en el Perú, en Bolivia, ¿no?, es usado este grano o toda la planta con fines medicinales. El presente trabajo de investigación se desarrolló en los laboratorios de farmacia de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, ¿no?, por los cuales se trabajaron con 20 variedades de semilla de quinoa. De estas 20 variedades, 15 variedades fueron proporcionados por el Instituto Nacional de Investigación Agraria Ayacucho. 5 de ellas son las más comunes, las que se comercializan y se cultivan en nuestra región. Una vez que se contó con las semillas, ¿no?, se procedió a germinar. ¿Cómo se germinaron? Pues primeramente se procedieron a lavar, ¿no?, lavado la semilla de quinoa con hipoclorito de sodio al 0,02% a fin de eliminar, ¿no?, microorganismos o patógenos presentes. Se enjuagaron con abundante agua destilada y se procedió finalmente germinado por 72 horas bajo sombra, ¿no?, cubriendo y adicionando siempre agua destilada en forma permanente para mantener la humedad y obtener que todas las semillas pudieran germinar. Una vez germinado, se secó en estufa
y se procedía a su molienda. Ya las muestras germinadas y molidas se procedieron a hacer a su extracción. La extracción se lleva a cabo con metanol, ¿no? 10 gramos de esta semilla germinada con 100 mililitros de metanol, con agitación permanente con magneto por 4 horas. Una vez ya cumplido el tiempo de 4 horas, se va a filtrar, se concentró en un rotavapor, ¿no? Rotavapor Bucci, y luego su concentrado hasta sequedad en estufa a 40 grados centígrados. Ya la muestra seca, una vez la muestra seca, se procede a determinar el contenido de fenoles totales, ¿no? Flavonoides, la actividad antioxidante, también se determinó su perfil cromatográfico. La determinación de los fenoles totales, ¿no? Flavonoides, para lo cual se prepararon de todas las muestras, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Una concentración de 10 miligramos por mililitro, ¿no? Y se determinó el contenido de fenoles totales con el método de Folin-Thiaucalteu, para lo cual tenemos el reactivo Folin-Thiaucalteu de laboratorios Merck, ¿no? Se elaboró una curva patrón y las lecturas se realizaron a 725 nanómetros. Aquí también tenemos la determinación de flavonoides con el método de cloruro de aluminio, igual se elaboró su curva patrón y la lectura en espectrofotómetro. Finalmente. La actividad antioxidante, en este caso estamos reportando 2, trabajaron con el método de PPH y el método ABTs, ¿no? Una también se realizó con FRAT, pero en esta oportunidad vamos a reportar los 2 primeros que se trabajaron, ¿no? PPH y ABTs. Por ejemplo, aquí tenemos el flujograma para determinar la capacidad antioxidante por el método de PPH. Prepara una solución de PPH y se ajusta la absorbancia a 1,1. ¿no? Una vez que ya se tiene esta absorbancia, se enfrenta contra el extracto, ¿no? 2.800 microlitros de reactivo de PPH, esta absorbancia, se enfrenta con 150 microlitros del extracto y se incuba por 30 minutos en la oscuridad, ¿no? Y finalmente se hace la lectura en espectro, ¿no? Resultados. Y contamos, por ejemplo, ya las semillas germinadas, los cuales varían de acuerdo al color de cada una de ellas, ¿no? Podrían ser de un color rojo, amarillo, negro, ¿no? Por ejemplo, esto es también la de la figura número 1 de Blanca Julina Ayacucho, en la cual se encontraron hasta una altura de 2,4 centímetros de germinado, ¿no? Tiene su buen germinado de las semillas. Y luego tenemos aquí la figura 2, el perfil cromatográfico, ¿no? Cromatografía líquida acoplado a espectro de masa de los extractos de quinoa de esta variedad Pasancaya. Trabajamos con Pasancaya porque fue la que presentó muy buena actividad antioxidante. Aquí tenemos este perfil cromatográfico en la cual se encontraron, por ejemplo, para la semilla germinal, hasta 90 componentes, ¿no? 90 componentes. Y acá tenemos los principales metabolitos. Bueno, acá solamente algunos de ellos estoy reportando, y sí se encuentran 90. Por ejemplo, tenemos ácidos orgánicos, oligosacáridos, el ácido ferúlico, alcaloides, vitamina B5, ¿no? Los triterpenoides, saponinas triterpénicas, flavonoides, cumarinas, lípidos, ¿no? En varias variedades, ¿no? Los compuestos fenólicos, compuestos fenólicos glicosidados, ¿no? Ácidos dicarboxílicos, los fitosteroides, aminoácidos, ¿no? Acá, por ejemplo, fenilalanina, triptófano, isoleucina, también alanina, ¿no? Y leucina, ¿no? Y otros. Entonces, realmente estos componentes nos indican que, imagínense, la semilla de quinoa, la gran variedad de componentes, ¿no? Tanto nutrientes como metabolitos secundarios que le van a conferir también propiedades medicinales. Aquí tenemos
el contenido de fenoles totales, ¿no? Y flavonoides en las semillas germinadas. Por ejemplo, acá en esta columna tenemos el contenido de fenoles totales de semilla germinada con un promedio de 24,57 miligramos, equivalente a ácido gálico por gramo de extracto fenólico. Flavonoides también en 11,52 miligramos, equivalente a quercetina por gramo de extracto metanólico. Acá lo señalado con azul, ¿no? Como celeste, son los que demostraron cambios significativos después del proceso de germinado, tanto en el contenido de fenoles totales como flavonoides, ¿no? Si bien es cierto, en algunos de ellos no presentan cambios significativos, pero sí en forma global se encontró que estas semillas presentaron cambios significativos en el contenido de los fenoles totales y flavonoides. Tenemos la capacidad antioxidante equivalente a Trolox, ¿no? Del radical DPPH y ABTS, el extracto metanólico de semillas germinadas y no germinadas de las 20 variedades de aquí. De la misma forma, la capacidad antioxidante equivalente a Trolox, tenemos acá, tanto la semilla germinada y no germinada, con el método de DPPH. El germinado incrementó, ¿no? En algunos de forma significativa, bueno, en algunos no hubo cambios significativos de la actividad antioxidante, ¿no? Igual para ABTS. Luego tenemos la concentración inhibitoria 50 en miligramos por mililitro de las diferentes variedades de quino, 20 variedades. Por ejemplo, acá podemos encontrar, si bien es cierto, presentan cambios, ¿no? Con el proceso de germinado, pero esta actividad antioxidante que presenta, por ejemplo, las variedades de quinoa, no son tan altas, ¿no? Porque estamos dando de miligramos por mililitro. Tiene actividad, pero sí una actividad antioxidante moderada. No es tan alto que pueda compararse con otras vitaminas puras, por ejemplo, ¿no? Pero realmente tiene, es lo más importante, ¿no? Tiene esa actividad antioxidante, ya que veamos, por ejemplo, los cambios, ¿no? En forma, el promedio, ¿no? De C50, ¿no? Es de 17,14, desde el germinado, y el no germinado, y es de 18. ¿Qué esta variación? ¿Qué es lo que hace que varíe, ¿no? Entonces, debido en el germinado se incrementa, ¿no? Señalan diversos autores, los flavonoides, los fenoles, y esto es lo que le van a dar, ¿no? Le van a dar esta actividad antioxidante, ¿no? El incremento de la actividad antioxidante es debido, entonces, los flavonoides y fenoles presentes, ¿no? Le falta 3 minutos, profesor. Okay. Luego, también se realizó, en la tabla tenemos coeficiente de correlación de Pearson entre los fenoles totales y flavonoides. Fenoles totales, si tenemos la capacidad antioxidante, si bien es cierto, esta correlación fue significativa, sin embargo, ¿no? La correlación fue moderada, no fue alta, ¿no? Una correlación moderada, tanto para flavonoides con actividad antioxidante como para fenoles totales, ¿no? En conclusión, ¿no? Podemos señalar las semillas de quinoa presentaron un incremento significativo del contenido de fenoles totales y flavonoides y tienen mayor capacidad antioxidante equivalente a Trolox en relación a las semillas germinadas, ¿no? Como se ha mencionado, ¿no? Que el proceso de germinado ha incrementado, ¿no? El contenido de flavonoides, lo cual le confiere, pues, esta propiedad antioxidante y también probablemente otras propiedades medicinales, ¿no? Que haga presente. Para concluir, quiero agradecer a Fondesit por el financiamiento de este trabajo de investigación. Como le dije, es una parte, no es solo en esta parte por la actividad antioxidante, pero también estamos evaluando otras propiedades farmacológicas del germinado. También al Instituto Nacional de Innovación Agraria, en Ayacucho,
por la donación de las semillas de quino, realmente, en especial el ingeniero Dante Luis Camaita Palomino. Y agradecer a la Red Programa de Universidades, ¿no?, por la oportunidad para poder exponer mi trabajo de investigación, y muchas gracias. Muy agradecido, profesor Edwin. La ronda de exposiciones. Culminamos con la presentación del profesor Ángel Canales Gutiérrez. Adelante, profesor Ángel. Bien, bien, un momentito. Voy a compartir. Okay. Bien, ante Sí todo, está. muy buenas Adelante, tardes. sí. Un momentito. Bien, ante todo, muy buenas tardes. Voy a exponer el tema sobre manejo de la alga Cladophora crispata yasca en el lago Titicaca, ejecutado por docente de la Facultad de Ciencias Biológicas del Programa de Ecología de la UNA Puno. Yo soy el doctor Ángel Canales Gutiérrez y mi colega magíster Iván Rocío Gutiérrez Flores. Antes de poder explicar sobre esta alga, voy a poner un video breve para poder explicar de qué trata esta alga. A ver, por favor, es rápido el video. Bien, en esta isla también encontramos la Cladophora crispata. Es una alga regenerador celular. Las personas de aquí lo consumen en forma de sopa. Ellos extraen esta alga, lo secan y pueden preparar una sopa con alto contenido de hierro y también algunas vitaminas que posee esta alga. Esta alga solo crece en aguas muy limpias. Como podemos ver, las aguas son muy cristalinas, ¿no? En aguas contaminadas no podemos observar estas algas, ¿no? Y entonces es una especie indicador de calidad de la calidad del agua, en zonas muy cristalinas. Entonces la importancia de poder mantener estos tipos de ecosistemas, esta pequeña isla, también por la importancia de la presencia de la alga yasca. Bien. Correcto, entonces vamos, voy a pasar ya. Bien, en esta isla también encontramos. Bien, entonces esta especie de alga se encuentra en el lago Titicaca, en las penínsulas de Capachica y Chucuito. El estudio se realizó en la península de Capachica, en 3 comunidades, ¿no? Yachón, que es una zona de turismo vivencial importante para la región de Puno, en Cotos y Lata, ¿no? Son esos 3 lugares que hemos seleccionado debido a la presencia de esta alga para poder hacer este experimento. Vean entonces aquí, esta alga se desarrolla en las orillas, ¿no? En zonas muy limpias de agua cristalina, donde no existe contaminación. Solamente requiere como sustrato la roca, una roca arenisca, ¿no? Ese es lo que se requiere, ¿no? Vean, entonces aquí está adheridas a una roca arenisca, y aquí al fondo, ese color verde, se ve esta alga. Entonces, el experimento ha tratado de poder trasladar, por ejemplo, estas pequeñas rocas, cuando ya se presenta la época de la sequía. Por falta de agua, estas algas mueren. Entonces, lo que hemos hecho es trasladar, ¿no? Colonias de esta alga a más o menos 10 metros, a 10 metros de la distancia de la orilla, con la finalidad de evitar que mueran por falta de agua, ¿no? Entonces, vamos a explicar el trabajo experimental de trasplante de colonias de alga susceptibles a morir. Bueno, entonces esta alga, la población que vive en esas comunidades extrae, los aprovecha para consumir.
Ellos lo pueden preparar en forma de sopa, caldo, le llaman leche yasca. Lo que hacen es secar, ¿no? Extraen esa alga, lo hacen secar. Pero también existe todavía el trueque. Llevan al mercado los días domingos, a este mercado de Capachica, y hacen trueque. Ellos no venden, hacen trueque. Llevan una cantidad de alga para poder intercambiar por arroz, por fideo, por fósforo, algo lo que ellos requieran, ¿no? Y entonces vienen a poder comprar esta alga. Y bueno, entonces hemos hecho un análisis básico de la composición química. Nitrógeno, 0.63%, proteínas, vean que tiene casi 4.2% de proteínas, y también fósforo, ¿no? Quizás se requiere una mayor cantidad, un mayor estudio, ¿no? En cuanto a qué vitaminas o qué aminoácidos contiene esta alga. Bien, entonces, ¿cuál fue la metodología? Los muestreos de biomasa se realizaron en 3 comunidades, ¿no? Coto, Yachón y Lata, ¿no? En 2 épocas de lluvia. En enero, febrero, marzo, que es la época de lluvia, y en época seca, mayo, junio y julio. Entonces, esos fueron, digamos, el tiempo de evaluación. Todos los registros se realizaron a 10 metros de distancia, ¿no? Como explicaba, ¿no? Lo que hemos hecho es trasladar esas colonias de alga que estuvieron en la orilla y susceptibles a morir, ¿no? Cuando baja la profundidad del agua. Entonces, lo que queríamos es trasladarla a una mayor distancia de la orilla con la finalidad de ver si desarrollaba o no trasladando esas colonias que estaban susceptibles a poder morir. Entonces, el experimento de trasplante se realizó únicamente con colonias de yasca, ¿no? Que se encontraban desarrollándose a 3 metros de distancia de la orilla, ¿no? Entonces, en la época de sequía, de hecho, no va a haber ya agua, ni el oleaje llega, digamos, a cubrir donde está adherida esta alga. Entonces, trasladamos, ¿no? Trasladamos a 10 metros de distancia para poder experimentar qué ocurre con estas colonias trasladadas y si se adaptan adecuadamente, ¿no? Entonces trasplantamos 50 colonias, es decir, 50 colonias de yasca adheridas a pequeños sustratos de piedra arenisca, en 5 hileras distanciadas cada uno a 10 centímetros, ¿no? De manera perpendicular con respecto a la orilla. Entonces, en cada orilla, en cada hilera, se trasplantó 10 colonias, ¿no? Distanciadas cada 10 centímetros. Entonces, la evaluación también se hizo, la evaluación de la altura y diámetro de las colonias, ¿no? A los 5 días, a los 10 días y 15 días, ¿no? de haber trasplantado. Queríamos ver si se desarrollaba adecuadamente, ¿no? A esa distancia de la orilla del lago. Las colonias trasplantadas tenían una altura de 90 centímetros hasta 3.20 centímetros, es decir, son pequeñas, ¿no? Las piedras fueron también pequeñas, ¿no? Para poder trasladarla de forma adecuada. Y de hecho estaban adheridas a las piedras arenisca. Y vean entonces como resultado, allí se desarrolla. Esa es la piedra aquí, ¿no? Es así, de esa forma se desarrolla, ¿no? Inicialmente esta alga tenía una pequeña cantidad adherida a esta roca y luego con el transcurso del tiempo se va incrementando la biomasa. Entonces comenzamos a hacer los análisis y queríamos saber cómo influía la época de lluvia en la biomasa de esta alga, ¿no? Y vean que en enero, febrero, marzo, la biomasa fue mucho mayor que en mayo, junio y julio, que son la época de seca, ¿no? Y entonces es importante la presencia del agua. ¿Qué pasaría si hay una sequía, se presenta una sequía? Tendríamos problemas, ¿no? Con el desarrollo de esta alga, que es importante para la alimentación de las familias que viven en esa zona. Entonces, hay que evitar
de que mueran por falta de agua. Entonces hay que trasladarlas pues, un poco más adentro y allí se van a desarrollar. Entonces allí tenemos la época lluviosa, entonces hay una mayor biomasa que la época seca, ¿no? Entonces vamos preveyendo de que si hay una sequía, entonces estas algas sí se pueden salvar, ¿no? Trasladando un poco más adentro de la orilla, más lejanos a la orilla. Pero entonces vean, en las tres comunidades no tenemos diferencia, entonces allí no influye los lugares, basta que haya como sustrato una piedra arenisca, se van a desarrollar. Lo que va a influir en la biomasa, lo que va a hacer la diferencia es la lluvia, ¿no? Entonces con la lluvia se incrementa el nivel del agua, de la profundidad del agua, y puede entonces desarrollarse adecuadamente esta alga, porque requiere de agua, ¿no? Requiere de agua permanente. Y también medimos cuál era digamos, la correlación entre la altura de las colonias y el diámetro. Y tenemos 0.76, ¿no? Entonces, la altura con el diámetro hay una fuerte correlación, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta este aspecto, ¿no? Para tener el diámetro, digamos, de la roca, porque se van adheriendo ya a rocas un poco más grandes, como vieron ahí en el video, ya son rocas más grandes allí, y se pueden desarrollar en forma adecuada. Con los días de evaluación, ¿no? Los días de evaluación probablemente por el tiempo, ¿no?, corto, bueno, no encontramos, ¿no?, digamos, una relación alta, es de 0.25, ¿no? Probablemente a mayor tiempo podría haber alguna diferenciación, ¿no? Alguna diferenciación en cuanto a los días de evaluación. Pero es importante, ¿no?, estos resultados para poder plantear algunas estrategias de manejo de esta alga yasca, que se encuentra en lugares muy limpios, ¿no?, de aguas cristalinas. Entonces lo que planteamos es cómo se podría manejar esta alga teniendo el enfoque, ¿no?, el enfoque social, porque es un alimento para la población, el enfoque ecológico porque es un indicador de la calidad del agua, y donde hay alga también puede haber, digamos, las especies ícticas nativas ahí pueden desarrollar. También económica, ¿no? Se puede transformar esta alga para, como sopa, como en panes, torta. Entonces, tiene este enfoque, digamos, social, ecológica y económica. Y entonces, para poder, digamos, manejar en forma adecuada, hay que realizar la sensibilización, la capacitación, ¿no?, a las autoridades, a la población, para poder restaurar ese hábitat, ¿no? En época seca, ¿qué hacemos? Hay que restaurar. Lo que requerimos son las piedras areniscas, y ahí se puede desarrollar adecuadamente la yasca. Podemos trasladar estas colonias de yasca a mayor profundidad y no tendríamos problema de que puedan morir. Hay que seguir investigando. Le faltan 3 minutos, profesor. Ok, sí, estoy calculando. Y bueno, entonces lo que hay que hacer, podemos hacer, si hacemos este enfoque, podemos transformar y comercializar, ¿no?, esta especie de alga. Por ejemplo, hemos hecho ya ahí trabajo de investigación como en galletas, en torta, en panes, en flan y en sopas. Se puede utilizar en forma, digamos, adecuada esta alga yasca, teniendo siempre este enfoque de la sostenibilidad ambiental, ¿no?, que es importante para poder manejar muchas especies, no solamente la alga yasca, que es digamos, parte de un ecosistema acuático importante que existe en el lago Titicaca. Bien, entonces esos son los resultados, las conclusiones, ¿no? El alga yasca, ¿no?, es una especie alimenticia importante para las poblaciones que viven en la zona circunlacustre del lago. La disponibilidad de biomasa cambió según la época de evaluación, es decir, encontramos una mayor biomasa en la época lluviosa, ¿no? La técnica de trasplante utilizada fue exitosa, entonces es una alternativa, ¿no? Es posible trasplantar colonias de yasca para evitar que se mueran por falta de agua. Sin embargo, se requieren mayores tiempos de evaluación y sustratos que son necesarios, ¿no?, para poder, digamos, tener una mayor inferencia sobre el resultado. Con el trasplante de colonias susceptibles de morir, se podría aumentar la biomasa, ¿no?, de esta especie con fines alimenticios o conservación de la especie en zonas afectadas por el cambio climático. Muchas gracias.
Agradecemos su ponencia, profesor Ángel, sumamente interesante. 4 experiencias de investigación, creo que susceptibles de ser, digamos, transferidas a otras experiencias muy buenas. Yo creo que la audiencia que hemos tenido esta tarde va a salir satisfecha. Estamos esperando las preguntas, por favor, dirigidas a alguno de los ponentes. No sé si tenemos alguna pregunta, estimada Rocío. Aún no, profesor. Ya, entonces, dado que no hay preguntas, cada ponente dispone de 4 minutos para poder explayar la parte de repente de sus investigaciones que no han sido dadas debido a un poquito a la holgura del tiempo. Vamos a comenzar en el mismo orden. Tiene la palabra el profesor Luis Pollack. Profesor Disculpe, Luis, había apagado, adelante, profesor. Sí, bueno, únicamente para mencionar que para el caso de este colibrí, le había mencionado, ¿no?, que es endémico del Perú y únicamente está presente en esta zona en la provincia de Sánchez Carrión y en el distrito de Cochorco. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que como habita en los bosques de Aldus, ¿no?, entonces en estos bosques únicamente de aliso, ¿no?, únicamente allí, o sea, no existe en otros lugares. ¿Y cuál es el problema? El problema es que estos bosques están siendo talados, ¿no?, por varias razones, ¿no? O sea, uno, por el cambio de uso de suelo, entonces eso es lo que más lo está afectando, ¿no? Sin embargo, al hacer el modelo predictivo, o sea, mencionamos que puede encontrarse en otros lugares, ¿no? Entonces, lo que realmente preocupa es que el avance de la destrucción de estos hábitats, ¿no? Y junto a ello, como han mencionado también otros ponentes, el impacto del cambio climático. ¿Por qué? Porque en las variables que nosotros hemos considerado en Working, tiene que ver con la temperatura, la humedad y las precipitaciones. Entonces, si hay un cambio en alguna de esas variables bioclimáticas, entonces, lógicamente va a afectar la distribución de la especie. Por ese motivo es que nosotros estamos realizando ese trabajo. Bueno, este trabajo es parte de un proyecto que tiene que ver con el inventario de flora y fauna silvestre. Sin embargo, quisimos incidir en esta especie, dado que es única en el mundo, ¿no? Vuelvo a repetir, y que puede ser utilizada, o que puede ser, claro, sí, utilizada su presencia para promover el turismo, dado que se tiene conocimiento que hay observadores de aves de otros países que vienen justamente a observar a esta especie, ¿no? Al igual que ocurre con el colibrí con la espátula, entonces hay observadores de aves que prefieren a esas especies, ¿no? En este caso, en nuestra región, tenemos a esta especie, ¿no? Y sí se cuenta con la visita de estos observadores de aves, ¿no? Bueno, está asociado también a otros temas que tienen que ver con la seguridad, la infraestructura, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos también llamar la atención, ¿no? En el sentido de que tenemos esta especie y se debería dar valor, ¿no? Y ese valor va a estar asociado también a otras actividades. Eso sería la parte que quisiera resaltar de la exposición, ¿no? O sea, que puede servir para promover el turismo
en la región, ¿no? Y lógicamente también proteger los bosques de aliso, ¿no? Porque estos son los hábitats donde se va a encontrar el colibrí. Muchas gracias. No, las gracias a usted, profesor Luis Pollack. Muy agradecido. A continuación, tenemos también la participación de la profesora María Holgado. Probablemente se quedó algo en el tintero y creo que es momento de compartir. Adelante, profesora María. Muy amable, muchísimas gracias. De repente, solo para comentar, ¿no?, que estos hongos van a ser pues una importante fuente de proteínas, vitaminas, ¿no? Para comentarles que tiene la vitamina A, todo el complejo B, la provitamina D, minerales como el hierro, el potasio, Disculpe, el ¿podría compartir fósforo. su video, por favor? ¿Perdón? ¿Podría compartir su cámara, por favor? Ya. Ahora sí. Sí, adelante. Correcto. Entonces les decía, ¿no?, que los hongos, sobre todo en el caso de Pleurotus y Lentínula, son una importante fuente en la alimentación, ya que tienen un alto contenido de proteínas, carbohidratos, vitaminas, desde la vitamina A, el complejo B, la vitamina D, de tal manera de que son considerados como alimentos funcionales, alimentos inocuos, orgánicos, y que pueden ser cultivados en nuestras comunidades como autoconsumo. Le comento que durante esta pandemia fue muy importante la capacitación que se brindó a nuestros hermanos de las comunidades, porque ellos, entre otros productos convencionales que producen, también tuvieron la oportunidad de contar con los hongos para diversificar su dieta. Ya tenemos la referencia de algunos de ellos, ¿no?, que comentaban que al no poder salir de sus comunidades para poder intercambiar sus productos, el tema de los hongos pues les ayudó bastante en la comunidad. Entonces, es muy importante resaltar este detalle en cuanto se refiere sobre todo a que es un cultivo manejable, adaptable a las situaciones tanto de tierra como situaciones económicas de nuestros hermanos del campo, sobre todo aquellas comunidades con altos índices de desnutrición y de pobreza. Ese fue el objetivo fundamental que nos llevó a hacer la transferencia de esta tecnología a estas comunidades. Les comento que cuando iniciamos el proyecto, estas comunidades tenían porcentajes de desnutrición desde los 30 a 40%. Aún no se ha hecho una evaluación después de estos años, porque ya son algo de 6, 7 años que hemos realizado la prueba piloto en la comunidad de Corca, pero de acuerdo a la manifestación del alcalde, ¿no?, él refiere de que los índices de desnutrición han bajado bastante. Entonces, el tema del cultivo de hongos es algo que se puede transferir, se puede realizar en diferentes partes del Perú. Es un proyecto piloto que justamente, ¿no?, sirve para poder replicar la experiencia y podría manifestar que ya lo vienen realizando en otras partes de la región Cusco, así como también en algunos departamentos del Perú. Entonces, creo que es muy importante continuar en la investigación de este tipo de alimentos funcionales, diversificar el mercado, no solo con Pleurotus, también ver la forma de que ellos puedan cultivar otros hongos, como por ejemplo está la flamulina, está la melena de león, están hongos como Ganoderma lucidum, considerado, ¿no?, como un hongo que hace que las personas puedan ser longevas, de tal manera que las culturas asiáticas que tienen, ¿no?, bastante arraigo en el consumo de hongos, refieren de que Ganoderma lucidum, por ejemplo, era considerado como un dios, ¿no?, en épocas anteriores. Y el Me consumo queda un de minuto, por hongos, favor.
El consumo de hongos en el Perú también se evidencia a través de las manifestaciones de nuestras culturas preincas, sobre todo la cerámica moche evidencia pues el uso de los hongos que tuvo, ¿no?, bastante realce en épocas pasadas. De ahí la importancia de este proyecto y de continuar con estas investigaciones. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Olga, por compartir su experiencia junto al equipo de investigadores que en conjunto realizan tan importante investigación y que está beneficiando a la población. A continuación, invitamos al profesor Edwin para que haga uso de los 4 minutos. Adelante, profesor. Muchas gracias. Yo quisiera explicar o iniciar, ¿no?, indicando que la quinoa realmente, primero como semilla, ¿no?, como es un alimento maravilloso por la gran variedad de componentes nutricionales que posee. Imagínense, hemos encontrado hasta 90 componentes, de las cuales, por ejemplo, aminoácidos, ¿no?, aminoácidos, tiene vitaminas, lípidos, carbohidratos, como nutrientes, y también como metabolitos secundarios que están relacionados con la actividad antioxidante, ¿no?, que son los flavonoides. También tenemos otros, ¿no?, otros metabolitos, vitaminas triterpénicas, alcaloides, marinas, lo cual nos lleva a señalar que el uso ancestral empírico, ¿no?, que tiene la población del Ande peruano, del Ande boliviano, ¿no?, se podría confirmar por estos componentes, ¿no? Y justamente se están demostrando en diversos trabajos que se han realizado en la quinoa, muchísimo, ¿no?, sobre actividad antioxidante y también en lo que es los germinados. Los germinados, ¿no?, como hemos encontrado, ¿no?, nuestros resultados, incrementan, bueno, si bien es cierto, no es un incremento fuerte, pero sí significativo de algunos componentes, lo cual mejora su actividad antioxidante. ¿Y con qué está relacionada la actividad antioxidante? La actividad antioxidante se relaciona justamente, o es el que va a combatir los radicales libres que el hombre al cual se expone, ¿no?, o aquellas enfermedades o patologías que están relacionadas con radicales libres. Justamente los flavonoides van a ayudar a combatir, ¿no?, esas patologías. Por ejemplo, un problema inflamatorio, si bien tiene esas propiedades, si bien es leve, pero tiene esas propiedades debido a estos componentes. Entonces, aquí en conclusión más podemos señalar, ¿no?, consumo tal vez en un futuro de alimentos germinados, ¿no?, porque uno va a mejorar, ¿no?, mejora la digestibilidad y mejora el incremento de algunos nutrientes, ¿no? De esa manera, pues, podemos obtener alimentos con mayores propiedades nutricionales y medicinales, ¿no? Si bien es cierto, nosotros contamos con la Universidad San Cristóbal de Huamanga, de farmacia, con algunos equipamientos básicos que nos han permitido determinar esta actividad, ¿no? Estamos en un proceso progresivo de equipamiento y trabajo. Son experiencias en las que estamos logrando y ojalá que en un futuro mejoremos, ¿no?, mucho más con equipos y todo, ¿no? Bueno, eso sería todo de mi parte. Si hubiera alguna pregunta, estoy dispuesto a poder responder. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Y bueno, vamos a cerrar con el profesor Ángel. Hay una pregunta de último momento, profesor Ángel. Y la pregunta dice así: si las algas se llegaran a reproducirse en gran escala, ¿podría haber algún efecto de eutrofización? No sé si ha evaluado esa posibilidad. Es la pregunta.
de repente alguna otra cosa más que quisiera agregar. La palabra es suya. Adelante. Correcto, correcto. Entonces, a ver, voy a empezar con la pregunta, ¿no?, que he hecho. Estas algas crecen en lugares donde no hay eutrofización. En lugares donde hay eutrofización desaparecen. Lugares muy limpios, de agua muy cristalina. Por ejemplo, en la bahía del lago Titicaca, que está eutrofizado, no hay ese tipo de algas, ¿no? Entonces no habría problema de eutrofización porque su hábitat de estas algas son aguas limpias, sin proceso de eutrofización, ¿no? Sería un riesgo, ¿no? Sería un riesgo si hay un problema de eutrofización, desaparecería. Simplemente no desarrollaría estas algas. Eso sería la respuesta con respecto a la pregunta. Quería comentarles sobre esta alga. Las comunidades rurales han consumido esta alga, ¿no?, en forma de leche. Le llaman la leche yasca, ¿no? Entonces lo que hacen es secar esta alga y luego comienzan a convertirlo en harina. Y solamente ponen un poquito de esta harina de yasca para poder preparar la sopa. Nosotros como investigadores hemos hecho ensayos de cómo se puede utilizar esta alga yasca en otros productos, ¿no? Primero convertimos la yasca en harina y ponemos una porción pequeña, ¿no?, de esta alga para preparar la torta, para galletas, panes, flan de yasca. Porque es importante, obtener este tipo de recurso para fines de la alimentación orgánica. La península Capachica es uno de los lugares potenciales del turismo rural a nivel de país. Son casi 250 familias que tienen sus casas que reciben turistas durante, digamos, la época alta, donde hay más turistas, ¿no? Y algunos estuvieron ya preparando esta alga yasca como alimento para los turistas, ¿no? Y sería una buena alternativa, pero lo que hay que hacer es incrementar la biomasa o evitar que estas colonias que están en la orilla, en una época, digamos, de sequía o el efecto del cambio climático, lo que va a hacer es simplemente desaparecer o morir por falta de agua. Entonces, ya tenemos la propuesta, ¿no?, que sí es posible trasladar, quizás las rocas grandes no, sino esas piedras pequeñas, trasladarlas un poco más, digamos, a 10 metros de distancia de la orilla y salvamos, y las algas van a seguir desarrollándose, ¿no? También se ha hecho una entrevista a las familias que consumen esta alga. Y ellos manifiestan, yo he consumido esta alga desde niño y no envejezco. Seguramente tiene alguna razón, ¿no? Porque muchas de las algas, pues, se exporta para las pomadas, ¿no? Entonces ellos igual dicen, pues, mira, he comido yo esta alga y no envejezco. Y realmente, ¿no? Es una persona de 70 años, parece de 40 años, ¿no? Y ha comido esta alga yasca. Entonces tiene, digamos, mucha importancia, ¿no? Es recuperar, restaurar estos hábitos, manejar en forma sostenible, ¿no? No es que extraigan la alga yasca y pues desaparezcan la biomasa o puedan perturbar estos hábitats, ¿no? Le queda un Entonces estamos minuto, por favor. planteando que sí es importante aprovechar esta alga, restaurar estos hábitats, pero teniendo este enfoque de la sostenibilidad, ¿no? Considerar la parte social, la parte ambiental y la parte económica. Eso serían los comentarios finales. Muchas gracias. Muy bien. Hemos culminado con esta sesión muy importante con 4 profesores investigadores que representan a distintas universidades del interior del país. Hemos tenido la participación del profesor Luis Pollack, la profesora María Holgado, el profesor Edwin Enciso y el profesor Ángel Canales, para quien van todos nuestros agradecimientos por sus aportes a la construcción de la ciencia en el país. Asimismo, queremos agradecer a la presencia de cada uno de ustedes que han tenido bien a estar, pendientes de este evento, de esta mesa.
que creo que abre distintas líneas, distintas puertas de investigación. Muchísimas gracias también a la Red Peruana de Universidades, que es una alianza de muchas universidades en el país por este esfuerzo de compartir distintas investigaciones. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Bien, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.